rigor, nada tiene significado, pues cuando no existía ningún hombre presente, no había nadie que interpretara los fenómenos. Solo tiene significado lo no comprensible. El hombre ha despertado en un mundo que no comprende, y por eso trata de interpretarlo. Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en una de las frases más fascinantes de Carl Gustav Jung, un pensador que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. Y no fue simplemente el amigo raro de Freud que hablaba de sueños, aunque sí, también hablaba mucho de sueños. Imaginen a un médico suizo de principios del siglo XX que un día decidió que la psicología necesitaba algo más que solo hablar de traumas de la infancia. Jung fue ese tipo que se atrevió a decir, oigan, ¿y si hay algo más profundo en nuestra mente? ¿Y si todos compartimos una especie de memoria universal? Spoiler alert, esto lo llevó a crear conceptos que hasta hoy usamos, como los arquetipos y el inconsciente colectivo. Pero, ¿por qué es tan importante Jung hoy en día? Piénsenlo así. Vivimos en una época donde todos estamos constantemente buscando respuestas. Abrimos TikTok, Instagram o cualquier red social y nos bombardean con recetas para encontrar el sentido de la vida. Jung, hace casi un siglo, ya estaba preguntándose sobre esto mismo, pero de una manera mucho más profunda. ¿Y saben qué es lo más interesante? Jung desarrolló estas ideas en un momento histórico crucial. Estamos hablando de la época entre guerras mundiales, cuando Europa entera estaba cuestionándose absolutamente todo. La ciencia avanzaba a pasos agigantados, la física cuántica estaba volando cabezas con sus descubrimientos, y la gente se preguntaba, ¿qué diablos significa todo esto? Es como si Jung hubiera sido ese amigo que, en medio de una crisis existencial colectiva, se sienta contigo y te dice, mira, el asunto es más complejo de lo que parece, pero también más interesante. Y vaya que tenía razón. La frase que analizaremos hoy es especialmente relevante porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros no se ha despertado alguna vez en medio de la noche preguntándose ¿qué significa todo esto? Bueno, resulta que Jung no solo se hizo la misma pregunta, sino que dedicó su vida a explorar posibles respuestas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque lo que Jung propuso no fue una respuesta simple tipo el significado de la vida es X. No. Él fue mucho más allá. Nos invitó a considerar que quizás la pregunta misma es más importante que la respuesta. Pero antes de sumergirnos en la profundidad de su pensamiento, quiero que tengan esto en mente. Lo que vamos a explorar no son solo ideas de un psiquiatra suizo de hace un siglo. Son reflexiones que, sorprendentemente, tienen más relevancia hoy que nunca. En un mundo donde la inteligencia artificial está emergiendo, donde la realidad virtual está redefiniendo nuestra experiencia y donde las redes sociales están transformando cómo nos relacionamos, las preguntas de Jung sobre el significado y la comprensión humana son más pertinentes que nunca. ¿Listos para zambullirnos en esta exploración? Porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu forma de ver el mundo. Deconstrucción de la primera parte. Bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Jung dice que, en rigor, nada tiene significado, y probablemente estés pensando, espera, ¿no es esto súper nihilista? Pero tranquilos, que hay mucho más detrás de esta afirmación. Imaginen por un momento un árbol cayendo en medio de un bosque donde no hay absolutamente nadie. ¿Hace ruido? Esta es una vieja pregunta filosófica que nos ayuda a entender lo que Jung está planteando. Claro que hay ondas sonoras, pero ¿hay ruido si no hay nadie para interpretarlo como tal? Y aquí es donde Jung hace su jugada maestra. Cuando dice que nada tiene significado, no está diciendo que la vida sea insignificante. Nada más lejos de la realidad. Lo que está señalando es algo muchísimo más profundo. El significado no es una propiedad inherente de las cosas, sino algo que nosotros, como seres conscientes, creamos. Pensémoslo así. Una puesta de sol es hermosa por sí misma, o es hermosa porque existe una consciencia capaz de apreciar esa belleza. Jung nos está invitando a considerar que el significado no está ahí afuera, esperando a ser descubierto, como quien encuentra un tesoro enterrado. El significado es algo que emerge en la intersección entre el mundo y nuestra consciencia. Es como cuando ves patrones en las nubes. ¿Están realmente ahí esos patrones? No, pero tu mente los crea, les da forma, les da significado. Y esto no hace que sean menos reales o importantes para ti. Lo fascinante es que Jung no ve esto como algo negativo. Al contrario, está planteando que esta aparente ausencia de significado inherente es precisamente lo que nos hace especiales como seres humanos. Somos los creadores de significado, los intérpretes del gran libro del universo. Y si lo piensas bien, esto es increíblemente liberador. Significa que no estamos atrapados en significados predeterminados. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de crear y descubrir significado en nuestra experiencia del mundo. Es como si Jung nos estuviera diciendo,
Hey, el universo es como un lienzo en blanco y tú tienes los pinceles. No es que no haya nada ahí, hay todo un universo, pero el significado que le damos, esa es nuestra obra de arte única. El papel del observador, y aquí es donde Jung se pone casi cuántico, y no estoy exagerando. Cuando dice que sin un observador no hay interpretación, está tocando una fibra que décadas después la física cuántica vendría a confirmar de maneras sorprendentes. Pero bajémoslo a tierra. Imaginen que están en un museo de arte moderno, frente a una pintura abstracta. Hay personas que ven caos, otras ven belleza, algunas ven dolor, otras ven libertad. ¿Quién tiene razón? Plot twist, todos y nadie. Porque el significado no está en la pintura, está en el diálogo entre la obra y el observador. Jung está planteando algo revolucionario. Somos como antenas receptoras y a la vez creadoras de significado. Es como si el universo fuera un enorme podcast sin oyentes hasta que llegamos nosotros a darle play y a interpretarlo. Y cada uno de nosotros lo escucha de una manera única. ¿Se han dado cuenta de cómo dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y sacar conclusiones completamente diferentes? No es que uno esté bien y otro mal, es que cada conciencia es un prisma único que descompone la realidad de manera distinta. Pero aquí viene lo más loco. Jung sugiere que esta capacidad de interpretar no es solo un extra, un bonus track de ser humano. Es literalmente lo que nos hace humanos. Es nuestra superpotencia. Somos los únicos seres que sepamos que no solo experimentan el mundo, sino que constantemente se preguntan, ¿qué significa esto? Y esto conecta directamente con la física cuántica de una manera fascinante. En la física cuántica, el observador afecta a lo observado. Es como si el universo estuviera en un estado de tal vez sí, tal vez no, hasta que alguien lo mira. Jung, décadas antes, ya estaba sobre esta pista cuando hablaba del papel del observador en la creación de significado. Piénsenlo así. Antes de que existiera la humanidad, el universo era como una biblioteca infinita sin lectores. Los libros estaban ahí, las palabras estaban ahí, pero no había nadie para leerlas, para interpretarlas, para encontrarles significado. No es que no existieran las cosas, existían, pero no significaban nada porque no había una conciencia para darles significado. Es como si Jung nos estuviera diciendo, somos los lectores del gran libro del universo, y al leerlo, de alguna manera lo estamos escribiendo también. Heavy, ¿no? La búsqueda de sentido. Esta parte es increíble porque Jung está describiendo algo que todos hemos experimentado, aunque quizás nunca lo habíamos puesto en palabras. Es como ese momento en que eres niño y de repente te das cuenta que existes. Ese momento, wow, en que te miras al espejo y piensas, ¿qué es todo esto? Jung está describiendo lo que yo llamo el momento Matrix de la conciencia humana. Es como si un día, en algún punto de nuestra evolución, nos hubiéramos despertado en medio de una película que ya había empezado. Imaginen despertar en un tren en movimiento, sin saber de dónde viene ni a dónde va. Así es básicamente la condición humana según Jung. Y aquí viene lo interesante. Este despertar no es solo algo que pasó una vez en la historia de la humanidad. Es algo que cada uno de nosotros experimenta. ¿Se acuerdan de esa etapa en la adolescencia, cuando empezamos a hacernos las grandes preguntas? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué significa todo esto? Ese es nuestro personal despertar en un mundo que no comprendemos. Jung sugiere que esta sensación de estar perdidos o confundidos no es un bug del sistema, es un feature. Es como si la incomprensión fuera el motor que nos impulsa a crecer, a buscar, a desarrollarnos. Es esa sensación de no entiendo nada la que nos empuja a querer entender algo. Piénsenlo así. Si despertáramos en un mundo que comprendiéramos perfectamente, ¿qué nos motivaría a explorar, a cuestionar, a crecer? Sería como jugar un videojuego con todos los niveles desbloqueados y todos los secretos revelados desde el principio. ¿Dónde estaría la aventura en eso? Y aquí es donde Jung se pone realmente profundo. Sugiere que esta sensación de no comprensión no es algo que debamos superar, sino algo que debemos abrazar. Es como si dijera, no estás perdido, estás exactamente donde debes estar, en el hermoso caos de la existencia. Es fascinante porque en nuestra era moderna tratamos constantemente de tener todo bajo control, de entenderlo todo, de explicarlo todo. Pero Jung nos recuerda que hay una belleza y un propósito en no entender, en estar maravillados, en sentirnos pequeños ante la vastedad de lo que no comprendemos. En una era donde la inteligencia artificial está empezando a interpretar el mundo, donde las redes sociales crean nuevas capas de significado y donde la realidad virtual está redefiniendo qué significa existir,
Las reflexiones de Jung son sorprendentemente actuales. Piensen en esto. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos buscando significado a través de likes, donde interpretamos emojis como si fueran jeroglíficos modernos, donde creamos narrativas completas sobre nuestras vidas en Instagram. Es como si la humanidad hubiera llevado esa necesidad de interpretación que describía Jung a un nivel completamente nuevo. Pero aquí viene la parte crucial. En medio de toda esta sobrecarga de información y significados, la idea de Jung sobre despertar en un mundo que no comprendemos resuena más fuerte que nunca. ¿No sienten a veces que cuanta más información tenemos, menos entendemos realmente? Es la paradoja perfecta que Jung nos ayuda a comprender. Y hay algo liberador en todo esto. En un mundo obsesionado con tener todas las respuestas, Jung nos recuerda que está bien no entenderlo todo. Más aún, nos sugiere que esa incomprensión, ese misterio, es precisamente lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Es como si Jung nos estuviera diciendo: hey, no necesitas tener todas las respuestas. De hecho, las preguntas son más valiosas que las respuestas. En una era de Google y ChatGPT, donde parece que todas las respuestas están a un clic de distancia, esta idea es revolucionariamente refrescante. Entonces, ¿tiene significado la vida? La respuesta de Jung sería fascinantemente compleja. La vida no tiene un significado predeterminado, pero eso es exactamente lo que la hace significativa. Somos nosotros, en nuestra búsqueda constante de sentido, en nuestros intentos de interpretación, en nuestro no entender, quienes creamos el significado. Y quizás esa sea la mejor noticia de todas. No estamos aquí para descubrir un significado que ya existe, sino para crearlo. Cada uno de nosotros, con nuestra forma única de interpretar el mundo, está contribuyendo a darle significado al gran misterio de la existencia. Como diría Jung, seguimos siendo esos seres que despertaron en un mundo que no comprenden, pero quizás esa incomprensión, esa búsqueda constante de significado, es precisamente lo que nos hace maravillosamente humanos. Y con eso, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué significados están creando ustedes en su vida? Porque al final, como hemos visto, el significado no es algo que encontramos, es algo que creamos.